Hola, buen día. Bueno, vamos a dar comienzo. Buenos días a todos y a todas. Primero agradecer al equipo del Instituto Patria, que con el equipo académico, pedagógico, que hace, digamos, hace el soporte técnico en la plataforma, porque este es un curso que ya el instituto viene haciendo varios cursos y este es el primero de salud que hacemos, así que estamos muy agradecidos desde la Comisión de Salud que coordina a nuestro líder, el doctor Daniel Goyán. Estamos agradecidos que nos hayan compartido esta posibilidad de hacer el curso. Bueno, agradeciendo a las autoridades del Instituto Patria, vamos a dar el comienzo a la segunda clase del curso del Sistema Nacional Integrado de Salud hacia el sistema, un camino porque la salud es un derecho. Vamos a tratar de ser puntuales por respeto tanto a los compañeros que están acá presencialmente como a los compañeros que están en la sala virtual, y vamos a terminar 11:30. Tenemos todos marcados los tiempos, así que los vamos a ir. Bueno, vamos a tener primera hora, vamos a tener los disertantes que tengo acá, un lujo de tener a la doctora Alexia Navarro, viceministra del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García, magíster en sanitarismo y farmacéutico, que es jefe de asesores de gabinete de nuestro ministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kepak. Bueno, vamos a ver la segunda clase. La segunda clase es Gobernanza del Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros en la primera tuvimos la suerte de tener a Mario Robe, que nos hizo un recorrido histórico de cómo es el sistema sanitario argentino. Con Alejandra Gaiano vimos también cómo está estructurado en este momento, digamos, desde una visión del financiamiento segmentado y fragmentado de los proveedores, y un modelo médico hegemónico que venimos arrastrando desde siglos anteriores. Nuestra propuesta que tenemos desde el colectivo nacional y popular, del Frente de Todos, tenemos la propuesta de un sistema nacional integrado de salud. Esta clase se va a hablar específicamente de gobernanza, porque cómo vamos a integrar el sistema que tenemos, que es lo que describió Mario en la última clase. Después de las charlas vamos a pasar a los talleres, que vamos a hacer las preguntas para que los alumnos en su cada virtual y los alumnos presenciales hagan, y después haremos la consolidación del debate. Bueno, le voy a pasar, no va a haber PowerPoint, va a haber, hay literatura que está subida en la página y le vamos a cargar más. Vamos a darle la palabra, ¿quién empieza? Enio. Bueno, entonces le pasamos a Enio García. Gracias, Eso de Enio. primero las damas ya fue, ¿no? Está muy bien. No, bueno, buen día a todo el mundo que está acá, compañeros, compañeras, los compañeros que están también ahí virtual, ¿no? Qué buena esa posibilidad de poder ser muchos a distancia, ¿no? Una de las cosas buenas que dejó la pandemia, ¿no? De tantas cosas malas, por lo menos algunas cosas, el uso de esa tecnología, ¿no? Yo por ahí hago un preámbulo que por ahí puede parecer más una excusa que preámbulo de lo que voy a hablar, porque vamos a hablar de gobernanza y yo no voy a hablar de gobernanza, no voy a hablar de salud, después dejo a Alexia hablar de salud. Me parece que hay unas cuestiones conceptuales, ¿no? Que nosotros tenemos que trabajar, pensarlas, ¿no? Para después, de alguna manera, pensar en las acciones también, ¿no? Me parece que hay un vínculo ahí entre la historia ¿no? que generan ciertos conceptos y cómo operacionalizamos, ¿no? En la vida cotidiana esos conceptos. Y por ahí hago una analogía, ¿no? Por ahí hay gente que habla, es como el teórico y práctico, por ahí yo voy a hablar más de lo teórico, Alex va a hablar más de lo práctico. Yo pienso que la analogía correcta no es esa, la analogía correcta podría ser, por ejemplo, la investigación básica y el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, es imposible de alguna manera hacer desarrollo tecnológico si uno no tiene una investigación de base, ¿no? Qué sé yo, no hubiera aparecido Internet si no hubiera habido, ¿no? Investigación en telecomunicaciones, no hubiera habido el iPhone si no hubiera ¿no? investigación básica de los componentes. Bueno, está vinculado, ¿no? Y yo creo que es muy difícil pensar, ¿no? La gestión, la transformación social, la transformación en salud, si nosotros no pensamos, ¿no? Las bases con las cuales trabajamos, ¿no? Las bases conceptuales. Y en salud me parece que tenemos dos bases conceptuales
la mayoría de nosotros que estamos acá, que por ahí venimos del campo de la salud, la tenemos, que es el conocimiento, si se quiere, fisiológico, biológico, médico, ¿no? Esa es una base conceptual para actuar en el campo de la salud, entender la fisiopatología de las enfermedades, todo. Pero después hay otra base, ¿no? Que nosotros que fuimos formados en las ciencias llamadas biomédicas, por ahí nos cuesta más, ¿no? Que es la sociología, ¿no? Que es entender, ¿no? El entramado social, que es donde pasan, donde se dan los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, ¿no? Donde se dan los procesos de gestión, de gobierno, ¿no? Toda esa complejidad que tenemos cuando estamos gestionando en un ministerio, ¿no? Que lidiamos con personas, que no lidiamos con gérmenes, ¿no? Con virus, no, lidiamos con personas, no solo personas que padecen enfermedades, sino que todas las personas que están en los aparatos, ¿no? Del Estado, ¿no? Para dar asistencia, ¿no? a las personas con padecimiento. Entonces me parece que el conocimiento sociológico es una base muy importante para hacer salud pública y para hacer gestión en salud, ¿no? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque nosotros estamos hablando de gobernanza y yo lo que quería es justamente discutir con ustedes esa palabra gobernanza, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Que a mí me gusta que ustedes hablen, no que hable solo yo. Tenemos poco tiempo. Por eso no hay power. No, ya es un montón que no hago PowerPoint, prefiero una charla. Está recontra naturalizada, ¿no? Esa palabra gobernanza, la escucharon un montón de veces, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué es gobernanza? ¿Alguien? Va a haber, le podemos decir a algún compañero que se acerque para O, escuchar. o que me diga y yo reproduzco, no sé, Bueno, sí. para que nadie tenga que levantar y que estén todos cómodos. Justamente en un interactivo tan complejo como son los distintos sectores sociales y clases sociales, poner... Vamos al micrófono porque los compañeros que están en el Zoom lo escuchan. Entonces, si querés pasar acá, así... ¿Acá? Bueno. Uy, pero me van a escrachar. Bueno, gracias, muchas gracias. No, entiendo que es la manera de combinar y los distintos intereses que representan los distintos sectores sociales, inclusive profesionales. En el sistema de salud está, por un lado, los usuarios del sistema de salud, por otro lado, los trabajadores de salud y los distintos tipos de trabajadores de salud y los distintos intereses, y combinar todo eso, manejar todo eso, ¿no es cierto? Hacer funcionar el sistema de salud, todo eso es lo que yo entiendo como gobernanza, saber combinarlo, porque es complicado. Uno lo está viendo continuamente, hay intereses económicos muy potentes, está no sé si los podré nombrar, pero los intereses de las grandes farmacéuticas, por ejemplo, los intereses inclusive financieros, intereses de distinto tipo, y los intereses de los usuarios que necesitan un sistema de salud que atienda sus necesidades. Así que gobernar todo eso no es fácil y espero que después que haga el curso completo tenga una idea mejor. Bueno, Ernesto, gracias. Yo aproveché para tomar mate, es una excusa para tomar. Bueno, lo que plantea Ernesto es interesante, es como un diagnóstico, ¿no? Del campo de la salud, muchos actores conflictivos, qué sé yo, y efectivamente hay algunos sectores que plantean que para organizar eso hay que tener gobernanza. Hay otros que por ahí plantean que hay que tener gobierno. Entonces, gobierno y gobernanza es la misma cosa. ¿Qué les parece? Son no. ¿Cuál es la diferencia de gobierno para gobernanza? No, cuando hablaron cuando hiciste la primera pregunta, me remitió al diagrama de Matus, donde gobernanza tiene que ver con tener la capacidad de ordenar, entender, asociar los problemas y poder gestionarlos, pero necesita capacidad, cierta capacidad. Pero la segunda pregunta... Bueno, no, de eso bueno, bueno, el término gobernanza, si nosotros estudiamos un poco, y
nada, no voy a hacer una genealogía porque no tengo la capacidad de hacerla, pero por ahí puedo hacer algo más historiográfico, ¿no? Tiene que ver con por ahí con el ascenso del neoliberalismo, ¿no? Fundamentalmente, o sea, y viene del mundo corporativo, además de ese término, ¿no? Después tratamos de explicar cómo llegó el término gobernanza dentro de la política, ¿no? Pero el término gobernanza aparece dentro del sector corporativo, fundamentalmente en la década de 70, por ahí, ¿no? No que apareció ahí, pero bueno, donde toma más fuerza. Y el contexto por ahí, ¿no? de ese término tiene que ver, bueno, después de la revolución industrial, ¿no? Bueno, todo el ascenso del capitalismo, qué sé yo, ¿no? No olvidarnos las críticas, si se quiere, del marxismo, ¿no? De la lectura del capitalismo como un sistema de explotación de los trabajadores, qué sé yo, todo eso. Pero bueno, en el desarrollo, si se quiere, capitalista, fabril, industrial, ¿no? De alguna manera se fue generando un pacto, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué se fue generando un pacto? Un pacto entre el industrial, ¿no? El dueño de los medios de producción, de la industria, de la fábrica, con los trabajadores, pero no con los trabajadores sueltos, ¿no? Los trabajadores de alguna manera empezaron a organizarse, ¿no? En los sindicatos, políticamente, qué sé yo, y empezó a tener otra relación de fuerza, ¿no? Entre trabajadores y capitalistas, ¿no? Ese cambio en la correlación de fuerzas lo que generó fue, bueno, mejores condiciones de trabajo para los obreros, mejores sueldos, ¿no? Y eso es una historia también que nuestro movimiento la conoce, la ha construido, ¿no? Como dentro del sistema capitalista, la organización, ¿no? de la clase obrera, de los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Van tratando de ganar cada vez más espacio, cada vez mejores condiciones de trabajo, de vida, ¿no? Entonces lo que se plantea es que en algún momento se generó un pacto, ¿no? Entre, ¿no? los trabajadores organizados, la clase trabajadora, y los capitalistas, los industriales, qué sé yo, ¿no? Donde, bueno, se permitió eso, mejorar condiciones de trabajo, mejorar condiciones de vida, ¿no? Ese pacto, ¿no? Que también en Europa fundamentalmente se fortaleció mucho después de la Segunda Guerra, ¿no? Que la necesidad de la reconstrucción, la creación del estado de bienestar, ¿no? Lo que plantea por ahí algunos filósofos, sociólogos, historiadores, es que ese pacto se rompió fundamentalmente en la década de 70, ¿no? Con no sé, no es de surgimiento, pero la hegemonización, ¿no? De un nuevo modelo, ¿no? De que nosotros lo conocemos como neoliberalismo, ¿no? El pacto Reagan-Thatcher, ¿no? Donde por un lado aparece la financiarización, ¿no? O sea, el sistema financiero como el principal motor de la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que antes por ahí, no quiere decir que hoy no sea así, ¿no? Es todo transicional. Vivimos en grises, ¿no? No es que es todo blanco y negro, antes era así, antes era completamente así, ahora es completo, no, o sea, hay una mezcla de cosas, ¿no? Pero hoy vivimos en una sociedad, ¿no? Que algunos sociólogos plantean que es una sociedad posmoderna o rumbo al posmodernismo, ¿no? El posmodernismo vinculado a esa lógica distinta de la producción, ¿no? Es una producción que no está volcada en la industria, en la fábrica, en la cuestión material, está vinculada a una cosa que se llama capital financiero, que además no tiene estados netamente vinculados a ese capital financiero, no son grandes corporaciones, son flujos que ni entendemos bien, ¿no? de plata que circula, ¿no? Que de hecho cuando aparece el término globalización, ¿no? La globalización viene de la mano básicamente de eso, ¿no? Se trató de vender una cosa de que las personas podían circular libremente, no, las personas nunca pudieron circular libremente, lo que sí pudo circular libremente en esa etapa de nuestra historia fueron las mercancías, ¿no? Fue el capital, qué sé yo, que circulaba libremente en los países, qué sé yo. Algunos teóricos dan el nombre a ese momento de la sociedad
sociedad como, bueno, estamos entrando en una etapa postmodernista, ¿no? Rompemos con el modernismo, ¿no? Con el modernismo es esa etapa que empieza con las revoluciones burguesas, ¿no? En Europa, lo que plantea que estamos rompiendo con eso, llegando a una etapa postmoderna. En esa etapa, ¿no? Ese vínculo entre el capitalista, el dueño de la empresa, qué sé yo, y los obreros se empieza a romper. ¿Por qué? Porque el dueño de la fábrica esa, ¿no? Que producía, no sé, vasos, él ganaba su dinero, reproducía su vida vendiendo vasos. El objetivo de su fábrica era vender vasos, entonces esa presión por ahí, esa negociación que generaban los sindicatos a esa persona, bueno, era funcional, ¿no? Generaba ese pacto porque finalmente yo necesito esos trabajadores para producir los vasos y vender esos vasos y ganar mi plata y comprar mis cosas, qué sé yo, y reproducir mi vida, ¿no? Ahora, en esa etapa de la financiarización, la ruptura aparece fundamentalmente con esa cuestión de que, bueno, ya no hay un dueño, esa fábrica de vasos. Son los accionistas, ¿no? Y los accionistas no necesariamente están, ponerle que es una fábrica de vasos acá en Argentina. Los accionistas quizás ni están acá en Argentina, por ahí ni conocen Argentina, ni saben que son dueños de una fábrica de vasos. O sea, son inversiones que van, ahora está bueno invertir acá, qué sé yo. Ahora está bueno invertir mientras esa inversión saca una rentabilidad, ¿no? Y cuanto más rentabilidad, mejor todavía esa inversión, ¿no? Entonces ahí es donde hay una ruptura del pacto, porque ya no está más ese dueño que depende de los trabajadores. Si los trabajadores hacen un paro, entonces mi inversión en ese negocio ya no es rentable, yo saco mi capital de ahí y lo mando a otro lugar y, perdón la expresión, me chupo un huevo si los trabajadores se quedan sin trabajo, si no tiene que, o sea, se rompe el pacto, no hay pacto posible, o sea, entonces se arma lo que algunos sociólogos también lo llaman sociedad de riesgo, ¿no? Que es una cosa que estamos viviendo y después de la pandemia más todavía. ¿Qué es esa cosa de la sociedad de riesgo? Yo estoy hablando muy resumido y sin entrar en profundidad, y perdón los sociólogos que se cometen algunos sociolocidios, no sé, atropello la sociología, pero básicamente es esa cuestión de que en ese pacto, ¿no? Entre el capital y el trabajo y la fundación del Estado de Bienestar, teníamos alguna previsibilidad, ¿no? De poder mandar los hijos a la escuela, de tener una atención en la salud, de poder saber que tengo una vivienda, ¿no? En esa sociedad de riesgo, ¿no? Ese capitalista que ahora no tiene más la industria, no le importa la industria, le importa ir jugando, ¿no? Ya escuché, una especie de timba financiera, que es una cuestión, ¿no? Es como un casino, es una cuestión de riesgo. Ese riesgo que el capitalista asume, ¿no? Porque entiende que asumir ese riesgo le da una posibilidad también de tener mayor rentabilidad, qué sé yo. Ese riesgo pasa también para los trabajadores, pasa también para la sociedad. Estamos en riesgo todo el tiempo de perder el trabajo, de perder la casa, de no pagar el alquiler, de no llegar al fin de mes con las cuentas, qué sé yo. Entonces se transforma, ¿no? En una sociedad de riesgo. La sociedad postmoderna es una sociedad extremadamente de riesgo, y de hecho hay partidos políticos que pregonan eso. O sea, no sé si se acuerda de Esteban Burrich hablando de qué bueno que es la gente tener riesgo, o sea, es bueno para que tiene capital y que no la incertidumbre, ¿no? Bueno, es una sociedad de la incertidumbre, claro, no es una sociedad porque esa relación, ¿no? Que producía certidumbre se rompió, ¿no? Y eso es la gobernanza dentro del mundo empresarial. Ya no hay un gobierno de la fábrica, del capital, son accionistas, ¿no? Que tiene distintos intereses, qué sé yo, y que contrata una persona para gestionar los intereses de esos accionistas con el objetivo de que las acciones permanezcan en determinado emprendimiento. Hoy son las figuras de los CEOs, ¿no? ¿Qué es el CEO? No es el dueño de la empresa, no es el dueño de la industria, es un empleado muy bien remunerado. ¿Por qué muy bien remunerado? Porque la función del CEO es justamente tratar de hacer que los accionistas no saquen su inversión de esa empresa y conseguir más inversiones y conseguir más acciones. Por eso es un empleado muy bien remunerado, ¿no? Pero no es el dueño de la empresa no tiene más un dueño, tiene esos accionistas, ¿no? Y ahí es donde se establece ese modelo de gobernanza. Ese CEO no gobierna,
la industria, sino que necesita un otro tipo de lógica de gobierno que se llama gobernanza para tratar de conciliar los distintos intereses de esos distintos dueños ahora, accionistas, ¿no? Para que la empresa siga funcionando. Bueno, de ahí surge la idea, ¿no? o el término gobernanza, ¿no? Y ahí, básicamente en los años 90, resumiendo todo porque no tenemos poco tiempo, en los años 90, algunos organismos, ¿no? Multilaterales, fundamentalmente el Banco Mundial, pero bueno, muchos organismos de crédito, qué sé yo, que empezaron, ¿no? Que ya trabajaba desde los 60, 70, pero bueno, en los años 90 empieza a poner en sus documentos, ¿no? Ya no la palabra gobierno en salud, sino que gobernanza en salud, ¿no? Obviamente que eso, el tema de gobernanza, nosotros hablamos del campo de la salud, pero ese término entra en general en la jerga de los organismos multilaterales, ¿no? Y se trata de trasladar la política fundamentalmente en Europa, ¿no? Que es donde se da todo ese desarrollo. Cuando hacemos esa historización, es la historia de Europa, que nosotros acá de alguna manera reflejamos, ¿no? Tenemos nuestra historia propia, pero de alguna manera reflejamos, ¿no? esa historia. Entonces, empieza a meter ese término de gobernanza, ¿no? Dentro de las discusiones políticas, ¿no? Y en salud entra de lleno, ¿no? Uno lee documentos de los bancos, qué sé yo, cuando tenemos algún proyecto de financiamiento internacional, no hablan de gobierno, hablan siempre de gobernanza, ¿no? Y ahí, ¿qué sería la gobernanza en lo público, ¿no? Porque todo eso que intenté explicar brevemente, con un montón de errores seguramente, tiene que ver con la gobernanza empresarial, que es donde aparece el término, ¿no? La gobernanza en el Estado, en la política, ¿no? Trata de trasladar alguna de esas ideas y trata de poner, ¿no? Una cuestión de qué es más democrático. ¿Por qué? Porque en realidad hay un gobierno, ¿no? Que es electo por el pueblo, por el voto popular, pero ese gobierno no es suficientemente democrático. Por algún motivo, ese gobierno no es suficientemente democrático. Entonces, ese gobierno no puede gobernar solo. Ese gobierno tiene que gobernar con otro. Entonces, otra cosa que aparece en los documentos, ¿no? De los bancos, los organismos, ¿no? De créditos multilaterales, es la participación social. No he visto, desde que trabajo en salud, un documento de algún banco que nos presta para hacer algún proyecto que no hable de la necesidad de la participación social, que no hable de la necesidad de una auditoría externa. Es una auditoría externa, el gobierno no se puede auditar, ¿no? Siempre hay que haber un otro ahí, ¿no? Que no fue electo por el pueblo. Hay un otro, hay una participación social. Ahí abre un paréntesis. Participación social es otro término que es complejo, es un término polisémico, es un término que tiene mucho sentido. Participación social puede ser un montón de cosas, ¿no? Hay algunos analistas que plantean, bueno, hay varios tipos de participación social. Nosotros no estamos, o sea, netamente en contra de nada, ¿no? Sino que analicemos, pero hay un tipo de participación social que nosotros sí no nos gusta directamente, que promovemos, y que es la participación popular, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? De armar movimientos políticos que tienen la capacidad de lanzar dirigentes, que esos dirigentes estén los espacios representativos del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo, ¿no? Bueno, los sindicatos, ahí hay nichos, ¿no? De lo que por ahí podemos llamar participación popular. Los organismos no hablan de participación popular, hablan de participación social en general, ¿no? Entonces, cuando los organismos plantean eso, que hay que hacer una gobernanza y hay que haber participación social, ¿a quién apuntan? ¿Quién son los que tienen que participar? Lo que ellos llaman la sociedad civil o las agencias, ¿no? ¿Y quién es la sociedad civil? En salud convivimos mucho con la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil son por ahí las organizaciones de los médicos, las asociaciones, esa es sociedad civil, son las asociaciones de pacientes, ¿no? Eso es no los partidos políticos. Entonces, lo que plantea que nosotros no podemos gobernar sin ellos, lo que tenemos que hacer es un esquema de gobernanza. Y ahí hay algún análisis que plantea que ese sistema de gobernanza que plantea, bueno, eso amplía la democracia,
lo que plantea que en realidad lo que hace esos sistemas de gobernanza es generar una sobre-representación de algunos sectores, ¿no? Porque, a ver, atrás de, no de todos, de vuelta, no es nada blanco y negro, qué sé yo, pero atrás de algunas asociaciones médicas, de algunas asociaciones de pacientes, de varias ONGs, fundaciones, qué sé yo, lo que está por detrás es justamente empresas, ¿no? Capitales, qué sé yo, a veces como dueños, no sé, la industria farmacéutica tiene, no sé, la Fundación Roche, la Fundación no sé qué, es una sociedad civil, ¿no? A veces directamente, ¿no? Y a veces indirectamente, ¿no? Y a veces indirectamente como financiadores de, ¿no? Financiadores de, bueno, de los viajes para los congresos, de, bueno, junto pacientes que tienen familias que padecen determinada enfermedad, qué sé yo, y los junto para que se organicen, y está buenísimo que se junten para organizarse. El tema es que después se organizan para reivindicar el Estado el medicamento de esa, lo hemos visto, ¿no? Entonces ahí lo que hay una discusión, hay una crítica sobre esa mirada, ¿no? De la gobernanza y la participación de la sociedad civil, es que muchas veces eso que parece inocente, que parece, sí, que bueno, che, a mí me parece importante que el gobierno escuche, ¿no? Y dé participación, qué sé yo. El tema es que muchas veces por detrás de esa participación hay intereses privados que no más allá, o sea, el interés privado está de alguna manera copando la política, o sea, cómo el interés privado copa la política, financiando determinados partidos, qué sé yo, el lobby que hace dentro del Poder Ejecutivo, dentro del Poder Legislativo, pero además diciendo que además vos que tenés el mandato popular, qué sé yo, no tenés el derecho de gobernar sin consultar a la sociedad civil, que, o casualidad, también está muchas veces financiada por esos sectores, ¿no? Entonces ahí hay como una discusión, si se quiere, académica, que plantea, ¿no? un enfrentamiento, si se quiere, entre el gobierno y gobernanza. Yo creo que como planteó Ernesto, ¿no? Hay una situación compleja, o sea, el campo de la salud es un campo complejo, de vuelta no es blanco-negro, no es o gobernamos o hacemos gobernanza. Yo creo que nosotros, porque tenemos el mandato popular, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, somos funcionarios de salud de una provincia donde la población votó a un gobernador, ¿no? Y ese gobernador nos eligió para estar en esa. Entonces tenemos un mandato popular, o sea, es un mandato popular y democrático, ¿no? Ahora, no implica que no tenemos que escuchar otros sectores, ¿no? El tema es qué escucha, cómo escuchamos, ¿no? A quiénes, a qué peso damos, qué sé yo. Esa decisión tiene que seguir siendo nuestra como representante del pueblo en el Estado, ¿no? Ahí hay una discusión ahí para hacer, tenemos que escuchar, tenemos que construir, no me queda duda, ¿no? Hay que tener estrategias de gobernanza, ¿no? De generar foros, espacios, qué sé yo, de participación. Sí, hay que hacerlo, pero fundamentalmente con participación política, porque si los foros son los espacios privilegiados de las corporaciones, es un problema. Ahora, nosotros hacemos encuentros de salud, hacemos encuentros con los trabajadores, bueno, diversifiquemos un poco eso, ¿no? Y demos lugar también a otras voces, qué sé yo. Es un equilibrio complejo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de gobernar y sí, ¿por qué no usar herramientas de gobernanza? ¿No? Pero bueno, con esa conciencia, con ese análisis, por eso decía la cuestión de la investigación básica y aplicada y desarrollo tecnológico, por eso, porque si nosotros empezamos a aplicar los términos, sí, tenemos que gobernar sin hacer el análisis, ¿no? Histórico, social, de caracterizar los actores, quién es quién, qué intereses están en juego, qué sé yo, y entramos ahí en un juego medio complicado, ¿no? Y creo que no estamos cumpliendo con el mandato popular, ¿no? De alguna manera estamos entregando nuestra responsabilidad a determinadas corporaciones, que de vuelta tampoco es un problema que las corporaciones
participen, o sea, el tema es que veamos, o sea, que esté blanqueado, que no sea una cosa solapada, ¿no? Entender que es parte del juego y que la decisión en última instancia es tuya, como, ¿no? No porque sos sino porque tienes una responsabilidad, ¿no? que te da el voto popular. Bueno, básicamente, creo que ya estamos, porque ahí tiene que seguir Alexia la próxima hora, la próxima media hora, pero un poco lo que le quería generar de reflexión con ustedes es eso, o sea, es destrinchar un poco, ¿no? Esa cuestión terminológica, histórica, ¿no? de gobernanza, no para que nosotros, entonces no quiero la gobernanza, sino que entender, bueno, cuando hablamos de gobernanza, ¿qué estamos hablando? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son las tensiones que hay entre la teoría de gobierno y de gobernanza, qué sé yo? Y que podamos entender y tomar decisiones, qué sé yo. Claramente hay partidos políticos que toman la decisión de seguir un modelo de gobernanza, ¿no? Y entregar el gobierno a los intereses corporativos y listo. Yo entiendo que no es la mirada que tenemos nosotros tenemos una mirada mucho más compleja, ¿no? De la política y el gobierno. Nosotros queremos ejercer el gobierno, con otros en instancias políticas, pero también entendemos que la realidad es compleja, que el mundo es complejo y que también tenemos que lidiar con las corporaciones y tener espacios de intercambio con ellos y quizás algunas soluciones a los problemas del pueblo pasa por algunos acuerdos con esas corporaciones, no tenemos problema en identificar eso y llevar eso a cabo en nuestro proceso de gestión, pero lo tenemos que entender, lo tenemos que reconocer, tener la capacidad analítica, ¿no? Para poder tomar esas decisiones de manera consciente. Básicamente eso es lo que quería plantear. Bueno, gracias. No lo tengo. Bueno, gracias. Gracias, señor. Te está cronometrando. Bueno, es que por eso. ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Bueno, ahora un poco para retomar, ¿no? Todo esto que nos comentó Eño recién, digo, para ir pensando y para empezar esto también cómo lo involucramos o lo trabajamos dentro de un sistema integrado de salud, ¿no? Digo, porque sí necesitamos gobernanza de los distintos actores, sectores. Si la clase pasada estuvieron charlando sobre cómo está organizado el sistema de salud, sí necesitamos tener una gobernanza, pero siempre pensando en el rol del Estado, ¿no? Nosotros el rol del Estado es fundamental, digo, y es el que tiene el rol rector también de las tomas de decisiones. Cuando nosotros hablamos de un sistema integrado de salud, no venimos por la caja de nadie, digo, ¿no? ¿Se acuerdan las primeras notas, ¿no? Contra la vicepresidenta, cuando puso el tema en agenda? Era eso, vienen a vaciar, quieren sacar, quieren desarmar, que hay que desarmar seguro, pero no queremos sacarle plata a nadie, ¿no? Lo que tenemos que hacer es organizar esos recursos, redirigir esos recursos para garantizar la accesibilidad y sobre todo la equidad, ¿no? Cuando Eño contaba todas estas trayectorias, ¿no? También se me ocurrían muchos ejemplos de situaciones concretas que fuimos trabajando y durante la pandemia, por ejemplo, fue el ejemplo más claro, más cercano también que tenemos sobre estrategias, tanto de gobernanza con el rol rector del Estado, ¿no? Nunca olvidarnos eso. Cuando nosotros asumimos en el Ministerio de Salud de la provincia, bueno, ni hablar de Nación, ¿no? De Nación se acuerdan que no había ministerio directamente, ya era una secretaría. No existía justamente ese rol rector y esa posición del Ministerio de Salud como órgano que marca el camino sanitario, las políticas sanitarias, las estrategias sanitarias, no solo de los efectores públicos, tanto los efectores públicos, efectores privados de la seguridad social, ¿no? Y en articulación, lógicamente, con el territorio y con los otros ministerios. Eso no estaba, ni siquiera existían líneas concretas de trabajo, y ni hablar sobre la gobernanza que podía llegar a tener
sobre el resto, ¿no? de los actores del sistema de salud. Cantidad de camas, ni hablar cantidad de camas. O sea, no solo no sabíamos la cantidad de camas que había en la provincia de Buenos Aires, no sabíamos la cantidad de camas que había en hospitales públicos, digo, en efectores provinciales, no sabíamos, ¿no? Para empezar a decir cuándo se iban a acabar las camas. Y eran situaciones, digo, eso es lo más tangible y concreto que podemos ver. Tampoco había gobernanza sobre entregas de medicación, entregas de productos, el trabajo con porque tal vez si decimos, bueno, lo que contaba Iño, dejamos que se regule el mercado, que quede en manos de la oferta, sí, o que quede en manos de la industria, ¿no? Digo, o el resto de las organizaciones que hace que el circuito fluya y la gente transite sobre el sistema de salud. Eso tampoco pasaba. Entonces, por eso, tampoco es de cualquier forma, ¿no? Es que el Estado, con las políticas sanitarias que nosotros, ¿no? También desde nuestra ideología política sostenemos para garantizar la equidad del acceso, tenemos que hacer que todos esos actores confluyan para que eso suceda. Entonces ahí empiezan a abrirse una lista de abanicos, ¿no? Y uno de los ejemplos de participación, ¿no? popular, por ejemplo, son los COEs, los comités de emergencia, ¿no? que se organizaron durante la pandemia, que eran con los actores sociales de los barrios, ¿no? donde participaba el Ministerio de Salud, digo, Goyán específicamente como ministro estuvo encabezando también esos encuentros, las secretarías de salud, porque recordemos en la fragmentación del sistema de salud que estuvieron charlando la clase anterior, tenemos la federalización no solo provincial, sino municipal, entonces también tenemos que involucrar los municipios, las organizaciones sociales, el Ministerio de Desarrollo, los territorios, los barrios, las comunidades, el primer nivel de atención. Digo, todos esos actores se juntaban, ¿no? o en alguna iglesia, en algún comedor, en alguna plaza, para poder hablar sobre la situación, sobre, no exclusivamente cuántos casos de coronavirus había, sino si le estaba llegando la comida a la gente, ¿no? Entonces, pensar también todos esos aspectos. La misma estrategia se desarrolló en los hospitales, porque justamente para poder llevar adelante las estrategias, sí tenemos que tener una gobernanza sobre los distintos intereses, como decía el compañero recién, donde participen los sindicatos, los trabajadores, los directores del hospital, el personal no asistencial. Digo, todos los equipos también tienen que estar representados en esas estrategias, porque si no, no íbamos a lograr los objetivos. Digo, cuando decidíamos poner un respirador en tal o cual lugar, o usar tal equipo de protección, o aprobar tal medicamento, digo, durante la pandemia se hizo mucha investigación, ¿no? Pero había cosas claras que se tenía que cumplir para poder hacer, porque si no también cada uno empieza a improvisar, ¿no? Entonces, para tener también toda esa gobernanza, también hay que generar dispositivos, ¿no? De participación, de encuentro, digo, siempre en este sentido. Por eso, digo, tomar todas estas opiniones, estos intercambios, este trabajo, digo, escucharlas, compartir las ideas, debatir las ideas, digo, son parte de nuestra estrategia de gestión, siempre sabiendo cuál es el objetivo, siempre sabiendo para dónde vamos, para quién estamos trabajando. En la pandemia se demostró que los sectores populares o en los barrios de emergencia, digo que las estrategias también fueron otras que se aplicaron, como los aislamientos comunitarios, ¿no? Fueron estrategias que claramente mostró menor mortalidad en los barrios populares que en el resto de la provincia, por ejemplo, incluso con barrios populares de Cava. Todas esas estrategias, digo que no hubo diferencia, que si sos pobre te morías más rápido o la pasabas peor, digo, son estrategias porque hubo un Estado presente generando que eso suceda, a cargo de que eso esté.
¿no? Con la decisión política del gobernador, del ministro, fue que se trabajó de esa forma. Ahora, eso sabemos que no pasa con el resto de las enfermedades, ¿no? Digo, hay enfermedades que, digo, mismo el acceso a los tratamientos. Si tengo que ir a buscar una pastilla de tuberculosis todos los días a no sé cuánta distancia y tengo que dejar de laburar, dejo de trabajar, no le doy de comer a mis hijos y bueno, no tomo la medicación. Digo, entonces, todas esas cosas, ¿no? También si las tiene que tomar el Estado y hacerse cargo. Digo, ¿cómo fueron estrategias que se aplicaron de forma distinta, gracias, en barrios populares y en otros sectores gracias, de la sociedad? ¿De cuántos meses estás? Ah, sí, ya no puedo hablar. Disculpe. 7, perdón. Porque ella 7. pone el cuerpo todos los días trabajando, entonces... Y ya me llega acá arriba. Claro, Entonces, está poniendo unos cuerpitos ahora. entonces ya. Entonces, todas esas cosas son situaciones así concretas, ¿no? Que fuimos trabajando, que nos fuimos enfrentando. Ahora, tenemos que tener el mismo trabajo, ¿no? Que se están haciendo, que se viene trabajando, se viene desarrollando con la integración del sistema de salud. Para integrar el sistema de salud también hay muchos intereses en juego, ¿no? Y hay muchos intereses incluso que terminan siendo los mismos. Digo, no necesariamente son distintos los intereses, ¿no? de la industria o de determinado sector, o de las obras sociales y de las prepagas respecto a la política de medicamentos con una política de medicamentos del Estado. Digo, también son factores, digo, son puntos en común para trabajar, para consensuar, para ordenar sobre todo, ¿no? Y poder garantizar este flujo, este circuito, este ordenamiento también de las situaciones para poder trabajar y poder avanzar en este sistema integrado de salud. Una de las situaciones claves, digo, es... esa soy yo, perdón. Perdón, Bueno, gracias. Perdón. No, está bien, yo les estoy contando que estoy tomando nota, que después voy a hacer un consolidado de lo que están hablando los disertantes y lo vamos a pasar. Igual se los podemos pues, pasar también. Sí, no, se está preocupen. grabado. Ah, bien. Otra de las cosas, digo, que lo último para comentarles también, ya no me acuerdo de qué les iba a decir. Estabas hablando de los... Sí, claro. Sí, No, sí. dijiste que las políticas de... No, ya me acordé, sí, ya está. Eso. No, algo fundamental es el manejo de la información. Digo, también otro de los puntos es sobre la información y cómo tomamos las decisiones sobre las políticas sanitarias o hacia dónde queremos ir. Hoy en día no contamos, o el sistema de salud no cuenta con información robusta, concreta, sobre, por ejemplo, necesidad de equipamiento o necesidad de efectores de salud, digo, y más o menos sabemos que acá falta una salita, ¿no? Digo, sabemos que acá no tenemos. Ahora, nos enfrentamos diariamente con intendentes o intendentas que, incluso directores de hospitales, ¿no? Digo, sin ir más lejos, ¿no? Que quieren la última tecnología, todo el equipamiento necesario para su efector, ¿no? No importa si el municipio tiene 2.000, 20.000 o 200.000 habitantes, yo quiero un tomógrafo. Bien, pero un tomógrafo te sale esto, por ejemplo, digo, bueno, yo quiero una maternidad. ¿No? ¿Por qué? Porque la gente percibe, ¿no? Que quiere parir en su pueblo, digo, que muchas veces no cumple con los estándares de calidad que nosotros sabemos que necesitamos para disminuir los riesgos. No es porque queremos que la gente viaje, o sea, no queremos que la gente viaje, queremos que esté cerca de su casa, que tenga la accesibilidad, pero también sabemos los riesgos que eso conlleva y los gastos también que eso conlleva, ¿no? Entonces, para ordenar todo eso, ¿cómo nosotros le decimos a un intendente, no, mirá, una terapia intensiva acá no? ¿Por qué? Porque primero no vas a conseguir recurso humano, segurísimo, que no sé quién te la va a manejar. Segundo, no vas a tener buenos resultados sanitarios,
porque necesitas otro soporte. Digo, todo eso, o dónde, justamente eso, dónde poner un tomógrafo, dónde poner un angiógrafo, qué distancia tiene que haber uno del otro. No es porque a nosotros se nos ocurre, digo, esto que decía años separada, la práctica de la información. Nosotros necesitamos generar sistemas de información que nos permita tomar esas decisiones para un lado o para el otro. Acá sí, acá no, ¿por qué sí, por qué no? Digo, y también para que la comunidad lo entienda, no eso, porque si vos ves que hay muchos accidentes en la ruta, lo que primero van a querer es tener una terapia intensiva, ¿no? Entonces, poder también explicarle eso, y para eso nosotros necesitamos información en dónde fortalecer y para qué lado fortalecer el sistema de salud. Digo, hay lugares que claramente lo que tenemos que fortalecer es el primer nivel de atención. Digo, que fortaleciendo el primer nivel de atención, ordenás y le ordenás también la vida a la gente, ¿no? Entonces, esas son también discusiones centrales y fundamentales para hablar de la integración del sistema de salud y de los circuitos. Y siempre sabemos que donde no hay un negocio para un efector privado, como dice el gobernador, es el gobierno, es el Estado el que se tiene que hacer cargo, ¿no? Tenemos exclusivamente sectores, o sea, solamente efectores públicos, ¿no? Que no significa que no va a haber, digo, que vamos a dejar de ver o que se lo va a obligar a un privado que ponga en algún efector para poder dar respuesta. No, el Estado se hace cargo de eso, porque nosotros sabemos que tenemos que garantizar el acceso, pero tenemos que saber también en las condiciones, ¿no? en las que estamos jugando. Hay ejemplos, digo, muchísimo más duros o más fuertes, ¿no? Digo, de la industria farmacéutica cuando dejan productos, medicamentos huérfanos. Sí, los dejan de producir porque no son rentables. Lo dejan de producir, ¿por qué? Porque no es poca población. Digo, el ejemplo del jarabe, del Azetatén jarabe para pediatría, ¿no? Digo, en antirretroviral, para el contagio, digo, el intraparto o intraútero del HIV, digo, por suerte son muy poquito la cantidad de niños que nacen en esa condición o que deben recibir profilaxis para el HIV. Entonces no lo producen. Pero esos poquitos no pueden no recibirlo, ¿no? Digo, entonces es cuando hay que intervenir y hay que hacerse cargo también de esas políticas para garantizar justamente el acceso y la equidad a todos y todas. Entonces, para pensar, digo, estas cosas durante la pandemia, todo el sistema de información a nosotros nos sirvió mucho, digo, desde el plasma, por ejemplo, el trabajo con plasma convaleciente y hasta las vacunas, ¿no? Todas las investigaciones, que incluso las investigaciones son con la industria, son con laboratorios privados, pero siempre con una mirada, con un rol rector desde el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es para el pueblo. Lo que se va a investigar, si va a servir, nosotros nos permitió tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Sobre la indicación de vacunas, gracias al registro y al seguimiento que hacíamos de las vacunas, ¿no? De las aplicaciones, de la población que se las daba, la población con factores de riesgo, de los efectos adversos, que nos permitió empezar a vacunar a las personas gestantes en un momento muy pronto, muy avanzado. Entonces, todas esas cosas son ejemplos también de la integración del sistema de salud y cómo tenemos que encararlo. ¿Y cómo seguir trabajando? Digo, va a haber conflicto de intereses, digo, o choque, mejor dicho, ¿no? De intereses entre los distintos sectores, entre la fragmentación, sí va a haber, digo. Nosotros incluso con efectores públicos, o sea, con distintos municipios, con efectores públicos que también quieren garantizar la atención de sus vecinos y sus vecinas, también estamos todo el tiempo con esta atención, ¿no? Explicándole al intendente por qué no tiene que abrir una maternidad en determinado lugar. Un servicio de radioterapia. Los servicios de radioterapia, digo. Hay poca gente en ese lugar para ponérselo, ¿no? Y hay que poder explicarles también a la gente, ¿no? Poder charlar, tener este diálogo también es parte de la gobernanza,
¿no? Por más que las decisiones las tenga que tomar el Estado elegido democráticamente y en representación del pueblo. Un poco quería contarles y charlar así estas cosas, más que nada para que las pensemos y que después también las puedan trabajar en los talleres, ¿no? Para poder trabajar, pensar cómo estos términos, ¿no? Influyen tanto en la gestión, tanto en la accesibilidad, en la vida de las personas y en integrar el sistema de salud, que es para lo que estamos trabajando y militando todos y todas todos los días. Así que bueno. ¿Podés contarnos qué pasa? Aprovecho y me tomo la libertad que digamos, con las vacunas, que necesitamos más vacunación. Por favor, tenemos acá 150, 200 personas acá. El brote, ¿por qué estamos poco vacunando? Bueno, la campaña nacional de vacunación. Digo, ya que estamos, es fundamental tener en claro esto. Digo, es una campaña nacional de vacunación que se hace cada 4 años. Digo, es una campaña que es una dosis extra que hay que aplicar a todos los niños y niñas de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días, que es una dosis extra que se da, no importa si está el carnet completo, es una dosis obligatoria, que es vacunar a toda esta población, a todos los niños que tenemos, en muy poquito tiempo. Por eso tampoco es lo mismo vacunarla en un año. Digo, no es lo mismo. Por eso las campañas duran 1 mes y medio, 2 meses. No hay que vacunar eso. Porque nuestro país, como todos saben, tiene uno de los carnets, o el carnet más completo a nivel mundial, ¿no? Con 18 vacunas obligatorias de calendario, más las vacunas específicas que tenemos también en desarrollo y ya conocidas, que permite eliminar la circulación de enfermedades que son casi erradicables. Digo, ahora, tanto el sarampión, ya estamos sin circulación local, sin circulación autóctona, la rubiola, la polio, pero polio sigue habiendo en otros países. Digo, sarampión, recuerdan en el 2019, principios del 20, que empezaron un brote de sarampión que se pudo controlar gracias a la vacunación. Seguimos siendo un país libre de sarampión, pero estaba esa circulación del virus que ahora ya no está más. Digo, para sostener eso y para que eso suceda es que están las campañas nacionales de vacunación. En este caso es esta dosis para la triple viral y para la Salk, que es la de la polio. Recordemos que el sarampión es muchísimo más contagioso que el COVID. Digo, muchísimo más contagioso. No sé, no, un niño con sarampión, digo, una persona con sarampión puede contagiar 18 personas. O sea, si acá alguien tiene sarampión, todos nosotros nos contagiamos. Digo, así, directamente. Y las consecuencias también son muchísimo más graves, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, el contarle, hablar con la gente, que se acercan los efectores de salud a vacunar. Son todas las postas de COVID están vacunando también para la campaña, y todos los efectores, los vacunatorios habituales, también están vacunando, ¿no? Como siempre, los centros de salud, las salitas, los vacunatorios municipales, y sobre todo, digo, no dejemos de lado también, ¿no? Digo, la gente, o sea, tenemos como varias teorías de por qué tenemos muy baja cobertura, ¿no? Está habiendo muy baja cobertura, tenemos que llegar al 100% y falta muchísimo para llegar a eso. Hubo discusiones que se abrieron también, ¿no? Durante la vacunación COVID, que tal vez empezaron a poner un poco en duda las vacunas. Nuestra sociedad no es una sociedad antivacunas. Digo, todos sabemos la importancia del calendario nacional de vacunación, de las vacunas. Nadie pone en duda que las vacunas son seguras y eficaces, pero está pasando, sí, que o no se acercan a los centros de salud. Por eso es muy importante que el Estado vaya también a las casas, puerta a puerta, hacer otras estrategias, ¿no? Y empezar a charlar de vuelta a ver si ese miedo, ¿no? Que tal vez quedó ante la duda de vacuna sí, vacuna no. Bueno, ya me vacuné el COVID, no me quiero vacunar más. Cuando se dio la de COVID, mi hijo tuvo fiebre
entonces ahora no le quiero dar otra vacuna por las dudas, digo, ¿no? Todos esos mitos, digo, ir desterrándolos, ir explicándolos, digo, uno a uno, para generarle confianza a la gente y sobre todo saber que es la única forma que tenemos para protegernos de estas enfermedades, que en nuestro país la tenemos controlada, pero hay otros países que todavía tienen virus en circulación, ¿no? Y que generan estos brotes o estas situaciones, digo, tan graves también de salud, ¿no? Así que por eso es fundamental, gracias Clary por decirlo, así lo podemos dejar ahora también bien en claro y ustedes también lo pueden replicar también en las escuelas, en los jardines, con sus vecinos y vecinas también. Es decir, eso, la campaña dura hasta el 13 de noviembre, digo, es muy poquito, empezó en octubre hasta las 2 primeras semanas de noviembre, ese es el tiempo donde se va a dar la dosis extra. Si hay chicos que les faltan vacunas, no pasa nada, se da las del calendario y después se completa o se completan todas juntas, digo, no hay contraindicación de aplicar todas las vacunas juntas, se pueden dar todas juntas, se pueden dar con la del COVID, se puede dar un mes después, digo, pero las del calendario es ahora, digo, perdón, la campaña es ahora que las tenemos que aplicar sí o sí, porque en diciembre ya no vale. Por eso es que necesitamos ese tiempo tan chiquito para vacunar a tanta gente. Bueno, Bárbara. Bueno, gracias, Alexia. No, gracias. Bueno, ese era un ejemplo de rectoría, porque realmente está, cuando decimos la palabra, Claro, digo, ordenar todo eso, digo, que haya vacunas, que haya presencia del Estado, digo, todo eso es fundamental. Si nosotros no tenemos las vacunas en el primer nivel de atención, la gente no accede tampoco. Digo, acá están en los hospitales, en el primer nivel, en las salitas, en las postas itinerantes, digo, en todos los esquemas, casa por casa, en los jardines, digo, por eso es muy importante la presencia del Estado en todo. De 1 a 4 años. O sea, inclusive, digo, todos los 4 años cumplidos, hasta que 4 años y 11 meses, también se tiene que dar una dosis extra. buenísimo, gracias. Bueno, gracias chicos, gracias. Esto, no sé si estamos en la plataforma. Aquí Claudia, estamos, no sé si me Ana, escuchan. Paraí. ¿Sí me escuchan? Así es, ¿cómo estás, Clarisa? Muy bien, muy claro toda la información, ¿eh? Bueno, buenísimo. Nosotros vamos a empezar a hacer los talleres, digamos, vamos acá, tenemos también bastantes, digamos, compañeros que han venido presencialmente a venir, porque les contamos que también tenemos un foro en la ciudad de Buenos Aires, que muchos compañeros de la ciudad se fueron al foro en la facultad, por eso también ha habido menos presencialidad, pero porque están también discutiendo la salud de Cava, que es una salud que hay que discutirla, así que están especialmente con ellos. Bueno, les agradecemos, pasamos a las aulas. Perfecto, seguimos Bueno, aquí gracias, entonces. Paula. Me Bárbaro. muteé, por favor. Les voy a repetir la pregunta por las dudas a los Aquí compañeros. la tenemos, pero ¿La tienen compartí la todas? voz, así la tenemos Bueno, en claro. a ver, tomen nota. ¿Cómo articular, coordinar e integrar? ¿Cómo articular, coordinar e integrar las respuestas del Estado, el Estado presente, a las demandas de territoriales? Bueno, chicos, pasamos a los talleres. Muchas gracias. ¿Me muteás, por favor? Nos vemos en media hora. Un beso. Bueno, volvemos, vamos retornando todos al aula principal. Ya la vemos a Clarisa en la sala del instituto. Espero que haya sido rico el debate. Ya vamos volviendo. Para organizarnos, a ver, la quiero ver, si la veo a Karina, todavía Karina no ha retornado. Les voy a pedir a cada coordinador de cada sala que nos diga en nuestro chat privado quién es la persona de cada grupo que nos va a representar. Así con Mari tenemos ya agilizado el modo de abrirle rápidamente el micrófono y que esto no conlleve tiempo. Le pido por favor a los coordinadores. Gracias Gabriela. Gabriela nos cuenta que es la vocera del grupo 2. Vos estabas con Nati García, entiendo, pero preferimos que sean los coordinadores quienes nos señalen. Disculpen que a veces me pongo un poco así como
intensa con el horario, pero somos todos militantes. Y todos los que estamos trabajando acá lo hacemos desde la militancia y quedamos que a las 11:30 vamos a cerrar. Y por respeto a los compañeros que están colaborando, esa es la idea de la puntualidad, y también a los compañeros alumnos que también, obviamente que es re interesante seguir, vamos a seguir con más cursos. Me retracto porque otra compañera me llamó la atención. Hubo un curso de la Comisión de Salud que fue Soberanía Alimentaria, así que fue el primer curso, lo que pasa que fue un curso con las dos comisiones de producción, fue muy interesante ese curso, ya está en la plataforma, lo pueden ver, que se habló de el derecho a una alimentación adecuada, pero también desde la visión de la producción agropecuaria, que es muy interesante porque, bueno, son intereses contrapuestos en algunos momentos, pero todos tenemos el mismo interés, una alimentación adecuada y el derecho a la salud. Bueno, ya estamos para alargar. Paula, ¿es así? Ya están Así todos es. en el Aquí ya estamos organizados. Bueno, Les perfecto, recuerdo- Paula, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hablar Dime. primero, tengo acá los dos compañeros, tengo a Alejandro Vázquez, que ya lo conozco, ¿y tu nombre? Sabrina Maciel, Sabrina Maciel. Bueno, Perfecto, Alejandro, comienzan ustedes. Sabrina, ¿vos sos? trabajadora social. Buenísimo, vamos acá, tenemos dos trabajadores de la salud que van a comentar el taller, y de esta manera vamos a ir pasando a los 3 minutos de cada uno. Bueno, empezamos, ahora sí vamos a empezar con las damas. Dale. Gracias. Bueno, quedó por ahí un poco desordenado, pero cualquier cosa nos preguntan. Lo que pensábamos es un diagnóstico social, eso siempre, digo, para la toma de decisiones, patologías, edades, digo, que el Estado pueda tener esta información, digo, cuesta mucho porque por ahí no tenemos en algunos lugares las historias clínicas únicas, digitalizadas, digo, eso también creo que igual viene en los próximos encuentros, pero bueno, apelamos a eso. Información de los recursos, tener estadística, servicios de salud móviles, territoriales, digo, esto ayuda a la integración en los barrios, en todos los lugares donde bueno, estamos con la toma de decisiones en lo que es la salud pública. Después que el Estado pueda exigir y demandar a los privados, a las obras sociales, la respuesta de algunas prestaciones puntuales, digo, hablaban el ejemplo del tomógrafo, digo, que sea el Estado el que le diga a la obra social, bueno, vos tenés que ir y tenés que llevarlo, digo, que no tengan que las obras sociales, digo, sabemos que hay muchas, lo discutíamos recién, hay muchos kilómetros que tienen que recorrer los propios beneficiarios, digamos, de estas obras sociales para tener respuesta de sus obras sociales. Entonces, digo, apelamos a que el Estado también tenga que hacer esto y establecer convenios con privados, que en muchos lugares hay, en muchos lugares todavía tienen convenios, pero por ahí hay que seguir abonando, digo, que el Estado pueda saldar estas cuestiones. Y después, digo, dentro de la gobernanza, que se pueda encontrar el equilibrio en esta toma de decisiones entre lo político y el diseño de las políticas públicas en los territorios, porque, bueno, esto que decía la compañera Alexia, de que por ahí hay demandas, o la subjetividad de cada uno de los vecinos, vecinas, porque vive cerca de una ruta, dice, bueno, necesitamos una terapia intensiva, y por ahí, digo, es tu subjetividad, y por ahí así sea, pero digo, es muy difícil encontrar el equilibrio para quienes estamos en lugares de toma de decisión, entre lo que el vecino quiere, lo que el Estado puede, lo que nación y provincia nos proponen, porque en esto también, digo, hacíamos por ahí, esto es más lo que aporté yo, pero siempre encontramos como alguna, no sé si la palabra es incoherencia, pero como que no se condice a veces lo que la nación, la provincia, nos baja, claro, a los municipios, digo, ¿viste? Entonces digo, igual, digo, admito que la provincia está siendo muy acertada en este momento, o sea, gracias a decisiones políticas, no es gracias a Dios, son a decisiones políticas, pero está siendo muy acertada, pero siempre, digo, como trabajadora social, lo que apelamos es a poder discutir la política pública desde las bases para arriba, así los diseños de esas políticas públicas son más acertados para cada uno de los territorios. Por ahí anda. Me encantó la última frase, discutir desde abajo, digamos, la comunidad organizada. Y acá nos estamos organizando para tener herramientas de conocimiento para tener esta batalla cultural. Bueno, ¿qué pasó en tu grupo, Alejandro? Bueno, en mi grupo salieron un montón de ideas. Acá puse algunas, fui tomando nota, porque el cerebro no era yo justamente, por ahí soy el que más toca de oído. Pero bueno, una de las ideas era salir del sistema médico hegemónico y atender al paciente como un todo, de una manera integral, desde la prevención, lo cual es clave, y educando en las escuelas también para la prevención, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con nutrición, ¿no es cierto?
A esto hay que sumarle también un refuerzo de la atención primaria, y todo esto implica también una regionalización por especialización, porque no tendría sentido que por ahí dos municipios muy cercanos estén superponiéndose en cuanto a las especialidades, ¿no? Desde el gobierno también debería haber políticas de control dirigidas a que las farmacéuticas que no vendan lo que ellas necesitan, sino lo que se necesita desde la población. Incentivo también a la formación de profesionales que puedan cubrir la falta de recursos humanos. Ese es un tema que se planteó mucho en la discusión, que hay falta de recursos humanos, más allá de que hasta podría haber recursos económicos, pero faltan profesionales. Y la pregunta es por qué eso está sucediendo, qué es lo que pasa que los chicos optan por otras carreras, optan por otras, sí, y también especialidades, ¿no? Pero también los chicos hoy piensan en ingeniería, piensan en un montón de cosas, y por ahí hay carreras de la salud que no están cubiertas, ¿no? Porque tienen miedo de la remuneración, ¿no? Claro. Entonces, ver qué es lo que está pasando, por qué motivo y cuáles son las condiciones de trabajo también. Perfecto. Y bueno, y también es importante el empoderamiento del personal de la salud. Gracias. Bueno, buenísimo, Ale. Bueno. Ale, gracias. Estamos ahí. Nosotros, me van a dejar las notas, así que tenemos los talleres, ¿no, Paula? Para ir pasando. Acá estamos charlando, vamos a hablar. Paula, pasamos a los talleres. Acordémonos que tenemos hasta 5 minutos antes, vamos a hacer el cierre, así que Paula, te doy la palabra. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, vamos a comenzar con Claudia María Paladino, que es la vocera del Grupo 1. Claudia, te escuchamos. El Grupo 1 estuvo coordinado por Karina Grepi. Después de Claudia, ya le anticipo, Gabriela Muñiz sería la segunda vocera. Con mi equipo lo que pensamos es que educación, articulación y accesibilidad serían como las 3 bases para lograr articular entre el Estado y la salud. Y bueno, fundamentalmente la decisión política de hacerlo, ¿no? Porque yo tengo la suerte, soy de Rodríguez, y tengo la suerte de que acá el intendente y las políticas de salud van de acuerdo a lo que se plantea. Por ejemplo, también estoy en el curso de promotores de salud, que eso me parece re importante, que haya personas formándose que puedan articular con el vecino y el Estado. Bueno, y en este caso, en Rodríguez sí sucede. Las políticas que se plantean, por ejemplo, el tema de las postas, dan mucha accesibilidad al vecino. Las postas itinerantes, digo, ¿no? Bueno, y la accesibilidad de los vecinos mediante, perdón, que no es lo que tengo acá anotado. Bueno, campañas, por ejemplo, mediante las campañas, también. Esas fueron las 3 cosas más importantes que anotamos, que bueno, fue educación, articulación, accesibilidad, fueron como lo principal para nosotros. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Continúa ahora sí, volvió Claudia a la sala, un problema de conectividad. Te escuchamos, Claudia, con las conclusiones del Grupo 1. Y se prepara Cristian Caratosolo del Grupo 3. Ahora me dejó. Ahora si sí, quieren, muy bien. ahora sí, disculpen. No, no hay problema, Pero bueno, Claudia, te escuchamos. Así en nuestro norte, que la conectividad va y viene, es difícil todo, pero bueno, nosotros trabajamos con todos los compañeros y naturalmente como que primero se plantearon algunas dificultades que hacen esta integración y después surgieron algunas herramientas que se pueden ir pensando y utilizando. El compañero Eduardo primero hizo un análisis más macro y comparó el país con una nave frágil como el Titanic, donde ¿por qué somos frágiles? Porque tenemos la deuda heredada del gobierno macrista, la pandemia que nos atravesó, la guerra actual y la interna que de alguna manera también nos atraviesa, y que hay un iceberg que es el avance de la derecha, que realmente esto hace que tenemos que organizar
armar un plan a corto plazo para el 2023 rápido, y mientras tanto seguir trabajando en lo que es un plan más a mediano y largo plazo. Y que también preocupaba dentro de estos problemas cómo el Estado termina financiando a las otras sectores de la salud, como las obras sociales y las privadas, porque en general en muchos lugares como no hay una articulación real, hay respuesta de las situaciones de mayor gravedad en general desde el sistema público, y no hay una recuperación de ese gasto efectiva. Por otro lado, también hay una herencia en el Estado, en algunos lugares, de cargos de gestión con ideología diferente al proyecto nacional que todos defendemos hoy. Entonces esto hace que cuando hay que gestionar, también es muy difícil esta articulación de gestión. También surgió las grandes distancias territoriales en lo que es la accesibilidad, y también cómo tiene que haber una escucha real del territorio, porque a veces hay estrategias que parecería como sí, y no son una participación real popular, y también cómo el mercado de la salud atraviesa la opinión de la comunidad cuando tiene que demandar ciertas prestaciones o lo que relaciona con la salud. Volvemos a lo que dijeron los grupos, el tomógrafo, la terapia intensiva, si hay accidentes, la emergentología. Entonces, dentro de las herramientas que surgieron, era realmente trabajar con las bases, con la estrategia de atención primaria, para poder trabajar con la comunidad, esto que realmente es esta otra mirada de la salud, poder reflexionar con las comunidades, para que el Estado trabaje en este empoderamiento y en esta otra mirada de la salud, que realmente haya un trabajo en red real, una red solidaria, donde haya facilitación de conectividad y de poder dar accesibilidad a través de diferentes herramientas, como organizar la logística. Por ejemplo, una compañera decía de ciertos estudios que se hacen en un lugar alejado de otra población, pero no tan lejos, pero es como muy empantanado todo el circuito para que la persona pueda acceder a esa prestación. Y también en esto de la accesibilidad, poder facilitar la conectividad de todo el territorio, porque también va a ser a la accesibilidad de la comunidad a una salud, al sistema de salud, ¿no? Y por otro lado, una compañera dio el ejemplo, sí, y ya termino, el ejemplo de la pandemia, cómo ante la urgencia, ¿no? Ante algo que nos preocupaba a todos, todos los sectores tuvieron que articular, se escuchó a la comunidad, todos salimos a dar respuesta, y tal vez ahora que ya la pandemia estamos como en otra situación, no tomamos esa lección aprendida para utilizarla en lo que es las otras situaciones de salud e enfermedad. Eso es más o menos el... Claudia, gracias, porque tenemos que ser rigurosos con los tiempos. Les pido por favor a los voceros que después todo lo que han hecho lo suban al Zoom. Cada vocero tiene también el trabajo, esto es un taller, de subir al foro cada una de las síntesis que hicieron su grupo. Así que, y también reitero, tenemos 3 minutos, estamos en 14 minutos para terminar la clase, yo tengo que hacer un cierre, por favor les pido que seamos sintéticos. Te paso, Paula. Gracias Clarisa por estas aclaraciones. Continúa Cristian Caratosolo, y luego se prepara María Esther, así vamos dinamizando. No sé si Cristian está en la sala. Se prepara Nora Plotnik. Acuérdense Bien. cada uno presentarse de dónde son, aparte de nombrarse, ¿no? Cada vocero. Gracias. ¿Qué taller sos, Nora? Sí, hablamos de lo que... ¿cómo sería esto de quién es nuestro enemigo? La importancia de la participación de los efectores populares. ¿Cuál sería la demanda? No ir a buscar el turno a las 12 de la noche, y no un tomógrafo de una población de 20 habitantes, explicar que las vacunas son importantes, hablar una coordinadora de turnos de vacunación, que en el hospital hubiera una ventana particular, que ellos formaron un equipo interdisciplinario, y que sería interesante que en todos los hospitales existiera eso. Lo positivo sería cambiar la dinámica de los municipios independientes, y que los CAP pudieran ser nacionales, tratar de que haya un ente superior,
y dentro del tema de BH, cubrir donde se pueda el dinero, las regalías del gasoducto, un 1% que fuera ahí. Poner dispensas de preservativos en los baños de las discotecas fue muy interesante, y hubo 38 dispensas de preservativos en negocios amigables. En el tema de la prevención del embarazo adolescente, ¿qué lugar ocupa la salud en el gobierno? Poder debatirlo, abrir espacios de intersectorialidad con educación y salud. Hay una propuesta concreta que es mía, que es que hacia un sistema integrado de salud, pensar que los únicos privilegiados son los niños y que podríamos utilizar la tecnología que usamos en Cuidar para poder dar atención a todos los niños menores en forma obligatoria, a todos los niños menores de 1 año o de 2 años, y eso no es en todo el país, utilizando la ley de los 1000 días. Y que esto lo podríamos hacer no necesariamente con pediatras, sino con promotores de salud. Buenísimo, Alejandro, Nora. ¿Algo más, Nora? Sí, ya, ¿algo más, Nora? Alejandro Arias, del grupo, plantea que los mecanismos territoriales lleguen a los niveles de las decisiones, los tomadores de decisión que tengan voluntad y conciencia, y ¿qué hacemos nosotros como Estado? Plantea otra compañera, y bueno, a ver, mi propuesta es... De los 1000 días. Perfecto, Nora, lo que sí te pido, acordate de subirlo a la plataforma, cada forista, vocero tiene que subirlo al foro, porque para esto se trata, debatirnos, porque nosotros vamos a hacer un consolidado. Sí, Paula, ¿quién sigue? Continúa Cristian, a ver si puede abrir su... Subirlo al foro, voy a tratar de que alguien me ayude a Perfecto, hacerlo. Nora. Los que no puedan ayuda nos mandan el mail y tratamos, pero igual los compañeros, está bueno que entre ustedes también tratemos de colaborar. Lo que les quiero decir es que yo estuve atendiendo el teléfono porque hay compañeros que estaban fuera de la plataforma y me pedían a mí el link, digamos, y los tuve que ir matriculando. No es que es una, digamos, quiero ser maleducada que estoy con el teléfono, pero que entiendan que también hay compañeros que me llaman que no podían atender. Sí, Paula, te paso. Sí, a ver si Cristian puede ahora abrir su micrófono. Y Ahí Yanni estamos. Vázquez, ahí está. Bárbaro, Muy bien, Cristian, Cristian, te escuchamos. Bueno, buen día, buenas tardes. Bueno, brevemente, yo soy Cristian Caratosolo, soy médico generalista, trabajo en atención primaria de Morón. Bueno, yo soy el vocero del grupo 3, sintetizo brevemente algunas de las intervenciones que tuvimos. En primer lugar, caracterizamos un poco más el sistema de salud pública, como, bueno, con una crisis de recursos humanos, donde, digamos, hay falta de profesionales, pero también de no profesionales. La necesidad de que para que sea inclusivo el sistema de salud pública se acerque mucho más, digamos, al pueblo. En ese sentido, ahí el eje de participación popular. En relación a un poco las realidades territoriales, digamos, de las distintas provincias, partir de las capacidades estatales que hay y de los recursos locales para ahí después ver cómo se puede ir integrando. En ese sentido, hay algunas propuestas, cómo mejorar los sistemas de información, una historia clínica unificada nacional, los sistemas de recupero de costos y la capacitación del personal administrativo. En relación a los recursos financieros del sistema, bueno, caracterizamos que muchas veces la lógica individualista, neoliberal, digamos, muchas veces promueve bueno, lo que tiene que ver con la justiciabilidad del derecho a salud, que eso hace a veces que haya que cubrir, digamos, ya sea por obras sociales o salud pública, tratamiento de altos costos sin ningún tipo de priorización y muchas veces sin evidencias. Y bueno, como propuesta un poco general, lo que salió fue primero integrar los 3 niveles de la salud pública a nivel provincial, digamos que ahí tenemos diferencias en las distintas provincias actualmente, entonces como que haya sistemas provinciales más fuertes, porque si no, caracterizamos como poco gobernable el sistema de salud pública, y luego avanzar con los otros subsectores, en especial la seguridad social, las obras sociales. Eso, en principio, le daría fortaleza al sistema de salud pública a nivel provincial,
y, digamos, mejoraría la fragmentación actual. Muchas Genial. gracias, Cristian. Continuamos con Yani Vázquez y se prepara Tati Saredi. Cristian, Bueno. acordate de subir al foro los resúmenes de tu aula, ¿eh? Gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Nosotros desde el grupo 5, en esto de cómo articular, coordinar e integrar la respuesta del Estado a las demandas territoriales, casi que todos coincidimos, ¿no?, de que esto tiene que haber un Estado garante de derechos, porque somos militantes de la salud pública y entendemos la salud como un derecho, teniendo en cuenta la demanda, ¿sí?, que existe y conociendo también el territorio, y eso se logra tan solo participando, reconociendo a las y los pacientes como sujeto activo de derechos. El Estado tiene que ser un factor dinámico y ordenador del sistema de salud, ¿sí?, que tiene que haber una coordinación de salud en todos los departamentos, y que la información no debe estar centralizada a nivel ministerial, sino que todos los territorios deben generar articulaciones en los diferentes niveles, redes de trabajos, y que a la hora de hablar no solamente tenga que ser a nivel ministerial, ministro o ministra, y etcétera, etcétera, sino que también tengan participación en las y los directores por ahí de las instituciones que puedan conocer en territorio, ¿sí?, el día a día, y dar a conocer al gobierno de esta forma realidades que es absolutamente válido, porque no todas las personas pueden estar en todos los lugares, y a veces las realidades en distintas instituciones son completamente diferentes. Que exista una articulación de trabajo para mejorar así el acceso de todas y todos, y debemos tener una idea hacia dónde estamos trabajando, representando así cuál es la realidad. Es decir, tiene que haber un diseño sobre la visión del Estado, nutriéndose de información sobre las necesidades actuales y los recursos con los que se cuenta, afianzando aún más las redes y los sistemas de referencia y contrarreferencia. Por otro lado, es una realidad la falta de recurso humano y la falta aún más de concientización del recurso humano, que es lo que decíamos en la clase anterior, de qué somos, quiénes somos los que formamos la salud pública, hasta dónde estamos concientizados de que pertenecemos a un Estado que nos está sosteniendo con o sin pandemia a todos y todas por igual. Por otro lado, la presencia del gobierno debe estar no solamente con, debe haber presencia del gobierno con un financiamiento exclusivo para la salud, ¿sí? Por otro lado, trabajar y Yani, tenemos que ir cerrando porque tenemos... Sí, trabajar en la descolonización de la salud. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Yani. Muchas ¿Cuántos gracias. talleres nos quedan, Paula? Porque tenemos que cerrar. Bueno, me gustó Nos esa quedan- frase, descolonización. Tati y Richard Yanqueo, y cerramos. Perfecto, nos quedan 2 ceros entonces. Les pido que sean breves. Gracias. El siguiente. Lo que nosotros llegamos, lo que se habló fue de articular la gobernanza sobre el sistema de salud, pero para darle respuesta también a la población. ¿No es cierto que es un tema que tenemos que... Y con los sistemas de salud, articular en los municipios con los elementos que contamos y tratar de, a través de los municipios, en las localidades, empezar a coordinar. Otro tema que se trató es elevar normas claras para poder operar en los distintos sistemas de acuerdo a la población y a la calidad, al perfil poblacional que tenemos. Trabajar con subsectores, tener redes de comunicación fluidas e incluir a las diferentes organizaciones sociales en el tema de salud. Que la salud sea un tema cotidiano que esté integrado a la vida de la población. Que haya difusión a nivel masivo con los distintos medios de comunicación y la incorporación de la sanidad escolar como sistema de prevención y de control en todo el sistema de salud, considerando que el principal difusor en salud y en otros temas son los niños. Nada más. Bueno, Nélida, muchas Gracias, gracias. Tati. Pasamos al último taller. Richard, Richard, te damos tu la palabra. vocero. Él es el vocero. Ah, Hola, bueno. Claret. Hola, hola. Sí, sí. Hola.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias y saludos a todos y todas. Soy Richard Sanqueledo, Río Negro. Bueno, ahí no llegamos con el tiempo, así que quedé como vocero. Coordinaba y vocero también. Lo que un poco charlamos y llegamos a la conclusión de que la articulación con el Sistema Nacional Integrado de Salud y con el Estado debe ser con la puerta de entrada hacia la APS, que es la herramienta principal al objetivo, y también con tres cuestiones que debería de funcionar un sistema que funcione con, bueno, pues puso ahí en debate, con roles, sectores, actores y medidas clave, que la coordinación sea integrada entre los servicios y en los territorios también, y que sea integrado en un solo sistema, ¿no? En un solo sistema que sea integrado en servicios y en territorio, donde se puedan tomar medidas a implementar, como por ejemplo redes territoriales integradas de salud, integrar los sistemas de información en salud con una arquitectura orientada a microservicios, a la digitalización de las historias clínicas, que agilicen la referencia entre establecimientos, la asignación presupuestal y de recursos humanos en el primer nivel de atención, y reducir la saturación de la hospitalización y especialización para casos críticos, y fomentar la promoción y prevención de la salud en el primer nivel de atención, para quitar incentivos sobre tratamientos. Eso es un poco lo que llegamos a... Buenísimo, Richard. Bueno, gracias, Paula. Vamos a ir cerrando. Yo no sé si hay algo más de... Gracias, Clarisa. Yo voy cerrando. Lo que les voy a decir, por favor, y los miro a los ojos a todos, es que seamos respetuosos de los tiempos. Hay compañeros que respetaron los minutos y otros compañeros que se extendieron. Y lamentablemente no llegaron a decir todo lo que quisieran. Entonces les pido por favor que cuando seamos voceros, seamos sintéticos, tenemos el foro para seguir, digamos, es el lugar donde cada vocero va a subir, o cada compañero puede subir sus propuestas, sus ideas. Esto tenemos que debatir las ideas y para eso estamos, pero también tenemos que ser respetuosos. Bueno, y ya para finalizar, digamos, yo hice como un resumen de lo que estuvo hablando Eño García, digamos, que yo creo que la palabra gobernanza, cómo fue la descripción histórica y sociológica de cómo llegamos a eso, nos tiene que pegar a todos nosotros y pensar cómo tenemos que hacer rectoría, digamos, tendríamos que pensar más en rectoría, digamos, del Estado presente, que después él explicó, digamos, cómo se llega a que cada gobierno tome sus decisiones, porque somos del mandato popular. Creo que nos quedó muy claro esto y vamos a poner literatura y les pido por favor que la lean en el foro, porque de esto se trata. Es una, digamos, es una visión sociológica nueva, digamos, contra el neoliberalismo, digamos, esto. Entonces tenemos que tener la lectura, porque en la clase no alcanza, así que vamos a subir literatura ahí para que podamos entender esto de cómo el Estado tiene que estar presente, porque esta es la frase, pero eso es lo que nosotros estamos acá debatiendo y creando herramientas de estrategias de conocimiento para la batalla cultural. Después Alexia nos dio ejemplos de cómo la pandemia se articuló y se hizo política pública, digamos. Tuvimos lo del gestión de camas, digamos, donde dijo, necesitamos información, cuántas camas hay en cada hospital, cuántas camas hay en los sanatorios privados, no se sabe. Bueno, se llegó a eso, el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires pudo hacer un control de camas que, como bien explicó, no hubo nadie que se quedara sin respirador, porque el tema fue que hubo toda una plataforma para poder llevar esa gestión de camas, y ahí estuvo integrando con lo privado. Convengamos que esa es la integración público-privada. Nadie sacó la caja de nadie, sino era, digamos, ir gestionando, que tienen que gestionar es el Estado y no sea una decisión privada de entrar a una cama o no a un respirador, cosa que en la Argentina se vio y lamentablemente en otros países vimos que había gente que no llegaba a respiradores. Entonces ella dio un ejemplo concreto, también habló de los comités de emergencia. Cuando hablamos de la participación social, como bien decía, digamos, el colectivo del territorio, pero bueno, donde está el secretario de Salud, estamos integrando, pero obviamente siempre con la rectoría del Ministerio acompañando. También dijo de, bueno, cómo podemos alcanzar, que en estado de salud estaban también, después habló de las obras sociales, cómo integramos al sistema. Bueno, nosotros también tienen que estar todos los actores, porque de esa manera nosotros vemos que se puede integrar
las obras sociales, el IOMA es una obra social provincial, en la provincia está integrada al ministerio, entonces las políticas públicas de prevención del cáncer son las mismas que hace el ministerio y que las que hace el IOMA, que es la obra social. Entonces, esas son las integraciones funcionales de la que estamos hablando, que es la rectoría o cómo integrar, que era la pregunta. Así que bueno, para terminando, no sé si hay algo más, y les pido puntualidad a los compañeros también que vengamos acá, porque la clase empieza a 9:30, entonces nosotros abrimos el aula, tanto virtual como el aula presencial, a las 9. Pueden venir a tomar un cafecito, un tecito, hay mate, hay medias lunas, pero a las 9:30 comenzamos, entonces le pedimos puntualidad de las dos lados, la presencialidad y esto. Y que comenten en el foro todos los voceros, y los que si no pueden, sean voceros, comuníquense a través del mail, después están todos invitados a participar de la comisión del Instituto Patria, el mail está para hacerlo, nosotros le vamos a mandarle en difusión el último plenario, ya los estoy invitando, el 28 de noviembre, lunes 28 de noviembre, acá a las 6 de la tarde, vamos a tener el último plenario, va a estar nuestro referente Daniel Goyán, así que los esperamos a todos el 28 de noviembre, y todos a vacunarse. Gracias.